Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Mi nombre es Manuel Jardines y en esta ocasión me toca moderar un tema de lo más interesante, la comunicación que construye cultura organizacional. De la mano de nuestros panelistas expertos, vamos a tener la oportunidad de ver, como siempre, nuestros capítulos de vivencias y experiencias profesionales acerca de este tema. Vamos a ver cómo la comunicación no solo es transmisión de información, sino un acto de liderazgo que moldea creencias, comportamientos y, en última instancia, la cultura organizacional. Los dejo en buenas manos. Muchas gracias. El trabajar y el hablar para mí tienen una similitud, para mí tienen un reflejo. Eh, Eh, sí, tu forma de hablar, de comunicar, de transmitir, se refleja en la forma de trabajar de los empleados, de los Ah, compañeros, del equipo. sí, claro. sí, claro, sí, definitivo. El tono con el que se dicen las cosas y el lenguaje verbal y no verbal, pues imprimen la intención, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental el cuidar la comunicación para que verdaderamente sirva como una herramienta de construcción de cultura. Yo lo que quisiera comentar alrededor de esto es que es muy difícil disociar la forma de hablar con el liderazgo o la forma de trabajar de la persona. Sí, Comúnmente una persona que está metiéndole ánimo, que le está metiendo enjundia, que está metiendo entusiasmo, difícilmente la vas a ver pasiva y viceversa. Cuando empiezan a hablar muy pausados, muy lentos, dices, híjole, es muy difícil que este cuate sea una persona aceleradita, etcétera, sin llegar a los extremos, ¿no? Obviamente, pero disociar la forma de hablar con la forma de trabajar está, al menos a mí, se me hace sumamente difícil. totalmente. Y lo ves, Manuel, lo ves muy, muy pronunciado cuando aún mismo, aún dentro de la misma corporación, vas a un país distinto, Sí, ¿eh? O vas a una oficina o una planta distinta, de un lugar distinto. Vas a ver que así, hasta las palabras que usan son diferentes. completamente. La forma como se comunican son diferentes y son como una especie de espejo de lo que es el liderazgo, ¿sí? Sí, señor, Eh, totalmente de y, acuerdo. sí, y si el liderazgo invita a colaboración o contribución, si el liderazgo es predecible, si es transparente, ¿sí? Te encuentras con una cultura que realmente le da la bienvenida a los de afuera. Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, Entre el trabajar y el hablar existe una similitud. Una es un reflejo de la otra. Ujú, Y reforzando lo que comentabas tú, Manuel, si tú te preparas para hablar lo que vas a exponer y lo haces con orden, por ejemplo, implica que lo que vas a pedir que se trabaje lleva un sentido de orden. ¿Me explico? 100%, 100%. También otro punto trascendente es de que si tú preparas con tiempo la exposición, ¿sí? Cuando marcas el inicio, ya viene implícito un tiempo razonable, no que empieces de hoy para mañana, ujú, que luego ujú. las prisas acaban con todo, ¿no? Y es donde se pierde
el reflejo, la similitud entre el hablar y el trabajar, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es de que existe orden cuando las dos propuestas se manejan adecuadamente, ¿no? Es que es donde se muestra congruencia, ¿no? En cómo se manifiestan las ideas, cómo se escriben en un correo, incluso en lo cotidiano, ¿no? Un comunicado, un correo sencillo, una junta rápida. Todos esos son como, me imagino, ladrillitos, ¿no? Que van construyendo un estilo comunicativo y el estilo va construyendo cultura. Entonces tiene que Ujú. haber congruencia, ¿no? La, La claridad es fundamental. Si tú eres claro al exponer y eres congruente, cuando la gente vaya a hacer el trabajo, va a salir conforme lo planeado, porque hubo orden, hubo congruencia, hubo claridad. Ujú. La palabra acrónimo en España, en español significa lo mismo que en inglés. Sí, señor. Y creo que ¿Sí? sí, son las siglas. Porque entonces les voy a contar un chiste, pero un chiste real. En Ya la, nos cor- hiciste reír antes de contarlo. en la corporación donde yo trabajé por muchas décadas, es decir, ibas a un lugar y poco menos que te daban un librito con todos los acrónimos que se usaban para que te adaptaras al lenguaje y a la cultura del lugar, ¿no? Y lo que era interesante es los acrónimos eran todos de tres letras, ¿sí? Y el Ujú. chiste era, el día que cambien el número de letras aquí, estaban perdidos, ¿sí? Completamente. Y en realidad sí ocurrió, ¿no? Porque empezaron a lanzar acrónimos de cuatro letras. Y la Qué gente dijo, osado. sí, no, porque querían cambiar la cultura también, era parte del Ah, cambio de ya. cultura, pero fue automático, no fue, sí, eso no fue ingeniado. Ah, no, no, no fue deliberado. Y, no duraron más que 2 años. ¿Alguien puedes darnos un ejemplo de un acrónimo de tres letras? Sí, el AOP, AOP, Ujú. Annual Operating Plan, el presupuesto, ¿no? Sí, Y había unos cuantos más que tenían otros significados, ¿no? SKU. SKU, pero esos son los técnicos, ¿sí? Ajá. Pero había acrónimos para decir que ya la tengo hasta las orejas, ¿no? Ese, y estos acrónimos marcaban como una especie de un lenguaje universal. Es cierto, y hasta en en la cadencia, Ujú. primeramente por mimetismo hacia el líder, empiezan a hablar de la misma manera. Y en el ámbito público nos podemos dar cuenta muy fácil. Como hable el presidente de la República, así empiezan a hablar también todos los del gabinete. Este, y empiezas a generar lo que le llamamos cultura. ¿Por Sí. qué? Pues porque de manera sistémica, perdón, empieza la gente a hablar de esa misma forma. Cuando empiezas a hablar con palabras altisonantes, la gente empieza a hablar también con ese mismo lenguaje. Ahora, hay un factor más que quisiera levantar aquí, que es cuando invitas a un consultor, especialmente los consultores, management consultants, ¿no? Los consultores estos traen sus propios términos, sus propios acrónimos. Sí, sí. Y ahí entonces acabas dividiendo la organización entre los que conocen los acrónimos y los que no conocen los acrónimos. Sí, Correcto. es Yo he como un estado, elitismo, me imagino, ¿no? sí, yo he estado en incontables reuniones donde alguien está hablando y se refiere, bueno, entonces, sí, el próximo GLP lo vamos a hacer así.
y la gente alrededor de la mesa, nadie hacía la pregunta, hasta que alguien decía, ¿y qué es GLP? ¿No? Imagínate la cantidad de veces que nadie hacía la pregunta. ¿Sí? Y quedaba, es decir, era una forma, acababa quedando aislado de la Por cultura. supuesto. ¿Sí? Sí. Pero Eh, una característica, a lo mejor más práctica, eh, la buena definición, ya sea con acrónimos o con señalamientos muy puntuales, la definición va a venir a facilitar el trabajo. Muchas veces el no entender el acrónimo, ¿sí? No sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a trabajar, ¿sí o Ujú. no? Así es, exacto. Y así es. ese es un efecto de que ya no hay congruencia entre el hablar y el trabajar. Pues puede ser un ejemplo de que cuando la comunicación destruye la cultura, ¿no? Va destruyendo una cultura organizacional con ese tipo de, pues, de elementos que van separando, ¿no? Se van haciendo otros, los hilos de quiénes sí hablan ese tipo de lenguaje y quiénes no. Ujú. ¿Y Correcto. hasta dónde implica esto que también afecta el hacer? El, la falta de claridad puede fomentar que cada quien haga las cosas de diferente manera. A su entender, ¿no? O sea, Eso ocurre muy a menudo, Juan Antonio, y en ciertas organizaciones, de hecho, es decir, hay una máxima que se usa que dice que hay distintas formas de cazar un gato, ¿no? Pero sí, que no hay uniformidad en la forma como se hacen las cosas, que se reinventa la rueda y se reinventa, ¿no? Sí, Mira, sobre todo en el lenguaje español, que es sumamente rico y tenemos palabras homófonas y tenemos palabras homónimas, sin hacer ningún otro tipo de eh, modificación del propio lenguaje. A veces es difícil establecer la comunicación cuando ahora le empiezas a meter esas abreviaturas, esos acrónimos que mencionas, pues estás problematizando el problema en vez de simplificarlo, ¿sí? Así decía un maestro mío en la universidad. Te pasaba el pizarrón, te dictaba el problema y te decía, vamos a problematizar el problema. Le decíamos, maestro, si así como viene en el libro no lo podemos contestar, si lo problematiza menos, ¿verdad? Entonces, a veces queremos dizque simplificar el lenguaje porque el acrónimo sintetiza tres o cuatro palabras, pero no estamos yéndonos al fondo, que es el entendimiento del lenguaje. Y luego peor tantito, si le empiezas a meter gesticulación porque la persona preguntó y pones una cara así como de, ¿cómo? ¿No sabes lo que significa AUP? Dices, pues, pues no, por eso te lo estoy preguntando. Manuel, Y es que preguntando para poder trabajar, ¿no? Manuel, todo lo que se hable tiene que tener sentido. Correcto. Las palabras, el hablar, tienen que tener sentido para que se Pero, pero, refleje. pero sí, sí tienes razón, Manuel, que muchas veces se usan las siglas o los acrónimos para diferenciarse, Ujú. ¿ok? Sí, De hecho, una de las mayores historias de diferenciarse fue cuando los ingleses, después de la invasión de los normandos, la nobleza inglesa empezó a hablar francés para diferenciarse del populacho. ya, ya, ya. wow. Y el populacho hablaba una lengua más bien germánica, ¿no? Y por eso tenemos la ensalada de frutas que hoy día se llama inglés, que tienes una Sí, palabra o que tiene procedencia germánica o tiene procedencia francesa.
Por Sí, un lado, y luego nosotros acá en el español le metemos anglicismos a nuestro lenguaje porque también quieres demostrar que tienes un dominio ya al menos de dos idiomas, ¿no? Entonces, sí es Pero, cierto, es un punto diferenciador consciente o inconsciente o subconsciente de la persona, ajá, pero que daña muchísimo, regresando a la pregunta de Juan Antonio, daña muchísimo el actuar. absolutamente, sí, lo que Daña dice Juan muchísimo el Antonio. actuar porque al final una buena proporción de tu gente no está entendiendo al 100% las cosas. Y peor todavía, no tenemos nosotros la costumbre de preguntar o de repasar lo que entendiste. De testear entendimiento, sí. Exactamente, decir, a ver, Alvin, tú me quisiste decir que el plan anual de operaciones está catatraca, catatraca. Sí, Manuel. Como que Esa costumbre no la tenemos y nos daña muchísimo en el entendimiento de la Pero comunicación. sí, pues sí, lo que debe dice ser algo Juan obligado, Antonio. ¿no? Para el líder, el homologar lenguaje, como en los procesos de cambio que lleva Turing. Un paso fundamental es la homologación del lenguaje para que el cambio pueda realizarse de forma congruente y ordenada. Es el paso número uno que les ponemos en los 5 pasos de una implementación exitosa. Hay que empezar por Si ahí. no hablan el mismo lenguaje, tu proceso tiene un alto porcentaje de fracaso, de probabilidad de fracaso. Absolutamente. Entonces, si lo que estás buscando es el éxito, lo primero que tienes que buscar es homologar el lenguaje, que Ya. todos entendamos lo mismo para poder accionar, como decía ahorita Juan Antonio, oye, pues me voy a ir sin saber qué hacer porque no entendí o voy a hacer lo que a mí se me ocurrió que debe de ser y voy a interpretar el AOP, lo voy a interpretar como el average de no sé qué cosa, de no sé qué cosa en percentage. Ujú. Entonces, bueno, entonces yo voy a sacar un promedio de algo. Dice, no, yo lo que quería era el plan anual de operaciones, maestro. no, pero Bueno, ahora está la cuestión del chat GPT, que si le preguntan al chat GPT, igual les contesta algo congruente, igual y no. O sea, es una No, pues es posibilidad. es una abreviatura de algo, entonces, pues Ajá. imagínate cuántas cosas se pueden abreviar con AOP. Pero todavía aunque utilices los acrónimos, debes de ser muy puntual en el alcance. Les voy a poner un ejemplo. Yo me tocó vivirlo. En una X revisión dejan una tarea, ¿sí? Quiero esto, 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 esto. Todo eso estaba perfectamente claro. Y lo quiero, el reporte, cuando termine el Q. El expositor se da la media vuelta y se sale. Él fue claro en pedir la tarea. Quiero que sumen, resten y multipliquen. ¿Sí? Y lo quiero finalizando el Q. Todo el mundo entiende que es el Q, es el trimestre, Sí. ¿no? Pero hay quien piensa que el trimestre termina una semana después, 15 días, ¿no? Y es en serio, ¿no? Y el día uno del siguiente Q llega el expositor y te pide el resultado y te dice, es que el Q terminó ayer. Sí, sí o sea, tienes No, que, pero se usa la expresión Q en español, ¿no? sí, Sí. Sí, pues, también se utiliza, pero no queda claro. O sea, es mejor poner una fecha y ya. O sea, di que el de este día y listo, ¿no? Ya, yo Sí, recuerdo que una vez nosotros adquirimos una compañía y yo era parte del equipo de integración. Y las primeras 2 semanas que empezamos a trabajar juntos, la única cosa que nos dimos cuenta es que no hablábamos el mismo lenguaje. ya. ¿Sí? claro. Y era dificilísimo hacer cualquier tipo de integración, de armonización, de gobernabilidad, de procesos y cosas, si no estás hablando la misma palabra.
el mismo lenguaje. el mismo lenguaje. O sea, Entonces, y es, ahí entonces salía el, ok, ¿quién le impone a quién su cultura, ¿no? mm, el, el- el punto primordial en la convivencia humana y más cuando tú tienes un objetivo común y compartido donde quieres alcanzar una meta o un objetivo, pues es que hablen el mismo lenguaje, pero pareciera que muchos líderes eh, buscan lo que bien comentaste, Alvin, como una cultura Sí, sí, diferenciadora. una, Me quiero diferenciar. una forma de elitizarse, ¿no? Exacto. Es que los de la élite financiera hablamos de esta manera, o los de la élite de operaciones hablamos de esta manera, o los de ventas hablamos así, los de marketing hablamos asá, etcétera. Y entonces empiezas todavía peor a generar dentro de esa cultura organizacional una serie, otra vez, a reforzar silos porque Exacto. los de este lado del corralito hablamos en este idioma, los de Ah, este otro corralito hablan de este otro y no nos damos cuenta que somos un mismo conjunto de personas que tienen que llegar a un objetivo y que tienen que estar liderados por algunos de nosotros y que pareciera que en lugar de liderarlos queremos sobresalir del resto y a veces lo hacemos con lo más peligroso, con lo que estamos comentando, que es el lenguaje. Y ujú. entonces lo que estás haciendo es dispersar a tus liderados en tareas a veces hasta de sin valor agregado, ¿sí? Y entonces llega el siguiente Q, como dice Juan Antonio, y pues como no me entendiste, Manuel, el Q terminó ayer. Hoy estamos en Q3 y no estás teniendo la tarea hecha. Pasas a mi oficina y yo te ayudaré, ¿sí? Ah, Entonces ya salió el superhéroe. o vamos a comprar cigarrillos. Exacto. La otra es ir a comprar cigarrillos cruzando la calle, ¿verdad? De ahí de la Sí, oficina. claro. Muy bueno, muy bueno. No, pero el alcance es tremendo hasta en las palabras que usas. Es trascendente cómo el español, con esa gran amplitud que tú señalabas, Manuel, nosotros cuatro, ahorita podemos dar una descripción diferente, él lo quiero para ahorita, Sí. O ¿sí? como dicen a veces para ayer. Dices, no, pues ayer ya pasó. No, pero, Meni, hay momentos en que la ahorita nunca llega. Sí, Sí. A sí. mí una vez me explicaron, Así le decía yo a mi mamá cuando me encargaba algún quehacer de la casa, porque éramos puros hombres y pues le teníamos que ayudar. Ahorita, mamá, ese ahorita no va a llegar, así es que inmediatamente te me pones a trabajar, mi chavo. la primera vez que me transferieron a México, alguien se tomó el trabajo de explicarme la diferencia entre la hora, el ahorita, el ahoritita y el ahoritititita. Claro que ahora significa que voy a empezar a trabajar en ello. Ahorita significa que en cuanto tenga tiempo voy a hacerlo. Ahorititita significa que me estoy molestando. Poner en la memoria. Y el último significa que olvídate, no va a pasar. ¿Sabes contar? No cuentes con esa tarea. Pero o sea, así como hay expresiones que son típicas de una organización, también hay comportamientos en la forma de comunicar. Por supuesto. Si yo he estado en organizaciones donde la mitad del tiempo yo pensé que se estaban peleando, ¿sí?
porque eran realmente crudos en las palabras que usaban, la forma como se comunicaban, pero era lo de ellos, ¿no? ¿Cómo es que se pueden pulir esas habilidades? No sé, se me ocurre que tal vez un líder preocupado por utilizar una forma de comunicación efectiva debe de leer, ¿no? Debe de estar leyendo precisamente pues, para tener un vocabulario amplio y muy preciso eh, y hablar en público, practicar algo de oratoria, digo, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Lo más importante a mi juicio es lo que nos decía Juan Antonio antes. Hay que dejarlo bien claro, ¿ok? Y aún cuando empezamos a usar acrónimos o expresiones, tenemos que asegurarnos de que todos estén sintonizados en la misma página, ¿sí? Es la primera cosa. La segunda, lo que tú decías, Manny, es un líder tiene que seguir educándose, ¿ok? Abriendo el abanico para que pueda funcionar en distintas culturas, ¿sí? Y si me permites construir sobre eso, Alvin, antes de que pases a tu siguiente punto, es educándose y educando, porque en muchas ocasiones lo tomamos de mofa porque alguien cometió un error en el lenguaje. No nos importa si la gente entendió o no entendió. No hacemos pruebas, le llamo yo de poner el papelito tornasol a ver cómo estuvo el pH del entendimiento, a ver si entendieron o no entendieron. Hay muchas tácticas o técnicas, Meni, para ir gestando ese tipo de cosas. Y otra vez, repito, hay que aprovechar el mimetismo del líder o hacia el líder. Y entonces, si el líder le pregunta o lo comenta o utiliza parábolas o utiliza diferentes figuras del lenguaje para clarificar o para inducir al equipo, el equipo lo va a empezar a utilizar también. Sí. ¿Sí? Si el líder pregunta, a ver, ¿qué entendiste, Manuel, acerca de no sé qué cosa? Te aseguro que cuando Manuel vaya con sus muchachos le va a decir, a ver, Gerardo, ¿qué entendiste de no sé qué cosa? Dices, oye, ya empieza a hablar como su líder. Sí, porque genera una cultura. Perdón, Juan Antonio, te quité la palabra. No, no, perdón, Manuel. Meni, pero también yo me atrevería a dar una recomendación. Yo fue algo que utilicé personalmente, incluso yo creo que ustedes lo pudieron ver en algunas ocasiones. Yo hablaba conmigo antes, yo me decía la propuesta y me cuestionaba si mi lenguaje era claro, si mi actitud física reflejaba, si tenía orden, congruencia lo que decía, si tenía clara la definición del alcance y el tiempo, ¿sí? Y sobre todo, acciones. Las acciones están siendo claras, Ya. buscan lo que se necesita. O sea, yo hacía una recapitulación, un juicio de lo que iba a exponer. Sí, sí, Acciones irresponsables. un ensayo, digamos, de cómo lo voy cómo lo voy a decir, cómo me voy a mover, cómo me voy a vestir incluso, ¿no? Depende de la ocasión. Me acuerdo en mi época de consultor, me impresionó mucho un señor de muy alto rango porque era vicepresidente de operaciones de una empresa transnacional muy grande. Y llegó a las oficinas, y ese tipo de oficinas así todas transparentes, ¿no? Que son que no hay paredes, pero el tipo llega y pone los pies en la mesa, así, y agarra, o sea, dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, me impresionó ver cómo el lenguaje no verbal, era muy buen tipo, o sea, era muy buen líder,
la gente lo quería mucho, pero el lenguaje él era así como muy osado, ¿no? O sea, subir los pies a la mesa y acá. Caray. No, ya medio hippie. Sí, sí, Sí. sí, sí. Informal de más, ¿no? Sí, sí, Ah, pero no siempre el buen agente refleja su forma de hablar en el trabajo a ejecutar. Sí. Sí, se puede malinterpretar. Yo lo vi y dije, creo que se puede malinterpretar. Me quedé con esa impresión, pues ya fue, pasan muchos años. Y sigo dándole vuelta, digo que yo creo que no es lo más correcto tampoco, porque puedes precisamente dar un mensaje equivocado, aunque tu intención era otra. Pero también debe de haber eh, actitudes y lenguajes ya implícitos en el hacer del equipo. Ok, Y un ejemplo que tu papá hace mucha referencia es nunca es suficiente, ¿no? O sea, es un hablar ya dado con un trabajo ya asignado. sí. Correcto. Pero al igual que con las orquestas, el dirigente o el líder tiene que poder manejarse con distintos estilos. Claro, ¿Sí? Eh, yo he estado en organizaciones donde el traje era azul oscuro o gris oscuro, la camisa era azul o blanca, la corbata era roja o azul, ¿no? El zapato era negro, los calcetines negros y casi que iban a ropas menores. Y si no llegabas con eso, no eras parte de la organización, ya, ¿no? ya. La forma de vestir también te comunica. La forma de vestir, así, hasta decir el whisky era Chivas. Sí, o actitudes, por ejemplo, en alguna empresa que nos favoreció con su preferencia para guiarlos, una expresión del líder marcó tremenda conducta. Si alguien se iba a la hora, una hora correcta, se híjole, ¿cómo quisiera tener tu trabajo para irme a esa hora? A partir de esa expresión, todo el mundo estaba esperando a que se fuera primero él para poderse ir, Sí, porque si no, estabas emitiendo un mensaje de que tú no tenías suficiente trabajo. O si suficiente compromiso, ¿no? Su No, es que no te suficiente queda. compromiso con la compañía, lo que quieras entender. Si no, tu trabajo peligraba. Si tú te ibas a la hora correcta, sí, sí, absolutamente. Y eso son partes, hasta es una comunicación eh, que ni se hace con palabras no, a veces. no, no. A, Es que, a- a veces es nomás una actitud, una mirada, una gesticulación, una comunicación no verbal. o un colega, pues empiezas a ver que tus colegas en la organización se quedan más tiempo allá, Ajá. da pena salirte en hora. Cuando todos sabemos que este tipo de comportamiento trae improductividad. Por supuesto, por supuesto, y una calidad de vida pésima, o sea. No tiene ningún sentido. Eh, y también existe al revés. Oye, estás siendo tan ineficiente que no te alcanza el tiempo para hacer tu trabajo. Sí, exacto. Tienes que balancear ese tipo de cosas, pero regresamos, es la comunicación, el lenguaje que va gestando esa cultura en la organización, en el club deportivo, en el equipo deportivo en el que participes,
en el grupo social con el que te reúnes, en el grupo familiar, vas generando un lenguaje ahí que es el que va gestando la cultura de ese grupo. Pero también el lenguaje, Manuel, siguiendo tu ejemplo, se puede transmitir con acciones, con un Por su- lenguaje corporal. Te voy a poner un ejemplo. En la empresa donde también yo trabajé muchísimos años, la operación era la única función que normalmente iba a trabajar el sábado. ¿Sabes por qué? No idea. Porque el primero en llegar el sábado a la oficina era yo. Así de sencillo. Claro. Yo nunca les dije vengan el sábado, pero hubo gente que empezó a llegar el sábado a transmitirme algún pendiente en alguna consulta, alguna exposición. Yo también empecé a darles rol el sábado y ellos también fueron demandando y tú ibas a la operación el sábado y todo el mundo estaba, los administrativos de la operación o no sé cómo calificarlos, ¿no? Ujú, ujú. En las oficinas los operativos estaban, a tal grado que ya era común que nuestras revisiones se hicieran en sábado. Claro, porque ya la integraste ¿cómo se llama? Al horario normal de trabajo. La, Pero prim- la primera planta en que yo trabajé como supervisor de calidad. Y era una planta pequeña, un grupo relativamente restringido de personas en la planta. Y un día se contrató a un auxiliar de mantenimiento. Y todos quedamos, es decir, pero se hablaba de ello, es decir, todos estábamos sorpresísimos de que este siempre estaba corriendo de un lado a otro con herramientas, con piezas y cosas como esto. Tanto es que cuando surgió una apertura, a este señor lo subimos un peldaño, ¿sí? Hasta que un día alguien dijo, lo voy a seguir. Y descubrimos que era lo único que él hacía, correr por ahí, Sin correr hacer nada. la pieza, corría, no estaba haciendo nada, nada. ¿Sí? Entonces, Claro, Estaba como que manipulando, ¿no? Las conciencias de los demás, ¿no? sí, te doy el revés de lo que es el ejemplo, ¿no? claro, Y claro. eso nosotros, es decir, aquí, es decir, que me perdonen los radioescuchas, yo veo que hay una tendencia de counterculture con todo lo que es el trabajo remoto, Mm. ¿sí? Y hay que tener cuidado, porque si la chamba todavía tiene que venir primero, dentro de horas marcadas, dentro de la Sí, no, disciplina, definitivo. pero Sí, sí, sí. dentro de este cuadro tiene que venir primero, porque si no, sí, es decir, se va perdiendo el control sobre el... Yo le he dado muchas vueltas a ese punto y creo que hay algunas tareas que se asemejan a las tareas que nos encargaban en la universidad, o en la escuela. Y dices, bueno, todos estos trabajos, le decíamos en aquel entonces, los vas a entregar al final del semestre, o al final del periodo de al final estudio, del Q. al final del Q. Y entonces, pues tenías libertad de hacerlo cuando tú pudieras y quisieras, ¿no? Pero pues tenía que llegar el examen final y tú tenías que entregar tus trabajos. Como que esa misma naturaleza le hemos querido impactar ahora al trabajo cotidiano, como si desde la casa, a veces creemos o nos imaginamos situaciones que no son ciertas. ¿Sí? Vemos un Amazon, por ejemplo, voy a dar nombres.
no, qué padre sería porque mira, los de Amazon trabajan así. Le digo, alguien tiene que estar cargando los paquetes No, de y hecho, alguien creo tiene que que estar ordenando la logística y alguien tiene que estar viendo si va a volar, si va a irse en camión, si va a ir en camionetita, si va a ser reparto final, si va a ser esto. Y ni modo que lo haga yo desde Madrid cuando yo esté de vacaciones, haciendo, porque la naturaleza de los trabajos no son iguales. Hay no. situaciones en las que tú, no es que para eso Ah, existen robots para estar haciendo acciones repetitivas, no para estar haciendo situaciones de discernimiento, que ahora le queremos aventar todo a la inteligencia artificial, pero si la inteligencia natural no jala, la artificial menos, güey. O sea, Así es. tenemos que ver en esa comunicación, en esa cultura, todo lo que existe alrededor, ¿sí? Entonces, el home office fue una situación completamente Atípico. disruptiva, diferente, porque pues la vida de las personas corría peligro al ponerse en contacto con un contagio. Eran las circunstancias en Era aquel una entonces. circunstancia. Sí, sí, o ah, sea, un trabajo 100% remoto sí es difícil. Digo, yo creo que también es cuestión de controles, porque si se utilizan los controles adecuados, a lo mejor está más duro el trabajo en la casa, ¿eh? O sea, porque te están Claro, No, viendo, que estés no, online y que absoluto. estés... Sí, no, sale por los dos lados. Hay gente que no para de trabajar estando en casa Ajá, ajá. y acaba sufriendo la familia. Exacto, exacto. sí. Exacto, y, y sufre también la organización porque, pues, ni modo que la firma la puedas hacer nada más de manera electrónica. Hay cosas que no, judicialmente no valen si no es autógrafa, etcétera, ¿no? Para dar Ya fe, evolucionarán algunas cosas, pero nomás por mencionar ahorita un ejemplo que está muy cercano a desaparecer, de poder firmar electrónicamente muchas cosas, ¿no? Eh, Pero sí, Pero sí con empezando por la pandemia, sí la cultura de las organizaciones está en flujo, está, está cambiando. mucho, Y es decir, tenemos que tener cuidado, no perder el cable a tierra. exacto, ¿Ok? Porque, exacto. porque es decir, colaboración muchas veces, o la mayoría de las veces, requiere presencia. es que faltan muchas cosas que se tienen que moderar. La apertura hoy existe, por no decirle libertad. La apertura hoy existe. Las acciones cada vez están más definidas, pero falta definir los alcances, las frecuencias. Ahorita, y perdemos dimensiones, Juan Antonio. No, estoy claro. ¿Y qué no se vale, Manuel? ¿Qué no se vale? Voy a poner un absurdo. Podrás trabajar tú 29 días del mes en tu casa, pero el día último se tiene la revisión presencial del resultado del mes. Por ejemplo, o al otro lado, hoy en la mañana, uno de nuestros compañeros en Ciudad de Guadalajara se tiene que trasladar. Ahorita está hecha un caos esa ciudad, igual que la de aquí de Monterrey, porque están haciendo un montón de obras de manera simultánea y está sitiada la ciudad. Para poderse trasladar de su casa a la oficina donde fue citado, va a tener que, hizo alrededor de 3 horas y media. Wow, ¿Sí? wow. Cuando lo podías hacer en 1 hora 15 minutos para tener una junta de media hora. Ujú, Dices, no es correcto, no ujú. es justo ni es lo correcto. O sea, nos vamos a los extremos porque empezamos a perder dimensiones. Oye, dimensiona lo que se tiene que trasladar una persona, Claro. el tamaño de la reunión que vas a tener.
Sí, y la trascendencia de la reunión. Hay veces que con un Zoom es suficiente y queda todo. Al final de cuentas, yo creo que la columna vertebral se llama la claridad y congruencia. O sea, si queda claro y congruente en un Zoom, hagamos un Zoom. Pero tal vez el usar el Zoom para todo no es lo mejor. Mm. Correcto. Ahora, la cuestión también con inteligencia artificial, ¿verdad? Que se está poniendo de moda, es que precisamente la forma en que uno le comunica como usuario al GPT también te cambia el resultado. O sea, tienes que ser también claro con el GPT y lo tienes que ir acotando. Porque si no lo acotas bien, te va a entregar una basura de resultado. O sea, sigue siendo bien importante la comunicación. No, Sí, es y que no además, lo dije, perdón, Toño. y además se hace más crítico porque dentro de un equipo de trabajo donde muchas actividades, acciones deben de ser similares, cada quien las empieza a hacer de diferente manera Ya. Claro. y eso te rompe el esquema del trabajo, de la uniformidad del trabajo en equipo, mano. No, y no, lo decía yo, como que en tono de broma, pero es en serio, de que si no jala la inteligencia natural, la artificial no va a funcionar. O sea, Menos. Sí, no, no, la, la máxima de garbage in, garbage out Sí. todavía funciona. Claro, sí. claro, Sí. claro, totalmente, totalmente. Señores, no, me da pena, pero sí ya se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna idea para ir cerrando? Bueno, de mi parte, que queden claros los puntos críticos que cada uno de nosotros fuimos recalcando, ¿no? Yo dejo sobre la mesa la similitud y el reflejo entre el hablar y el trabajar y el orden. Padrísimo. Pues, sí, yo quisiera eso, quisiera agregar que si organizaciones cambian, las personas cambian. Ey, Organizaciones tienen que, sea cual sea la organización, tiene que tener un proceso robusto de onboarding de gente que viene de otras organizaciones o otras culturas, de otras formas. otras formas, para asegurar de que no queden aislados o marginalizados en la organización, ¿sí? Para que puedan ser productivos más rápido. Correcto. Y de mi parte, yo quisiera proponer que el envoltorio, ¿sí? El famoso wrap-up de la comunicación que gesta una cultura. No estamos hablando necesariamente de una empresa. Esto puede ser en tu familia, esto puede ser en tu club de amigos, en tu grupo de compañeros que se reúnen para celebrar la Navidad, lo que sea. Estás gestando una cultura a través de los esquemas de comunicación, tanto verbales como no verbales, que existen en ese grupo. Y sobre todo, si tú eres uno de los líderes de ese equipo, de ese grupo, vas a tener una profundidad trascendente en la cultura de ese grupo, ¿sí? Por lo tanto, como lo dijeron Juan Antonio y Alvin, prepárate para que verdaderamente le des una forma lo más efectiva posible de acuerdo a lo que se refiere a ese grupo. Si es un grupo laboral, pues para allá, si es un grupo social, si es un grupo deportivo, etcétera. Es bien importante esta parte de la comunicación. Lo vemos en ejemplos de equipos deportivos en el que pareciera que cambias al coach en jefe y independientemente del deporte y empiezan a tener resultados extraordinariamente altos. Dices, mira, qué casualidad, ¿a poco? Bueno, es que la comunicación y la integración del equipo pudo haber sido por un esquema de comunicación claro y efectivo de qué tiene que hacer cada uno, ¿sí? Y no simplificar las cosas de manera absurda, de decir, pues es que tú sabes lo que tienes que hacer. Para eso eres el shortstop o eres ¿cómo se llama? El tackle derecho
o eres el segunda base, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de ser claro y específico en tu comunicación. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Yo creo que con esto cerramos este capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. La próxima. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció? Yo creo que fue lo más interesante porque pudimos ver de viva voz, de experiencias reales, el cómo la comunicación es un pilar importantísimo. Hay que ser congruentes al comunicar porque de otra manera podemos perder muchísimo tiempo y energía de nuestros equipos de trabajo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.